¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de las generalidades del estado ácido-base, segunda parte. Comencemos. Ahora pasemos a definir el concepto de solución amortiguadora, o también conocida como buffer. Los buffers van a ser sistemas conformados por ácidos o bases débiles, que como ya habíamos definido, estas tenían la capacidad de disociarse parcialmente y de forma reversible, y que van a tener la capacidad de oponerse a los cambios de pH en el medio en el que se encuentra. Es decir, va a poder cambiar la direccionalidad de la reacción de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en función del pH del medio, pudiendo amortizar de esta manera los cambios abruptos en la concentración de protones del medio. ¿Y qué relevancia tiene para el organismo el de mantener un pH en condiciones fisiológicas? Básicamente, esas especies protonadas van a estar interactuando con las diversas biomoléculas, tales como proteínas y ácidos grasos, y generando de esta manera un daño directo a las mismas. Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia un buffer de otro? Es decir, ¿qué necesita una solución buffer para ser eficaz? En principio, habíamos dicho que tenía que ser un ácido o una base débil. El mismo tiene que estar en cantidad suficiente, ya que de nada sirve, por ejemplo, tener 3 gotitas de un buffer si yo le estoy agregando a una solución un balde entero de ácido. Es evidente que el mismo, si está en poca cantidad, no va a tener capacidad de amortiguar los cambios de pH de esa solución. Y por el otro lado, esa sustancia buffer va a tener que tener un pK que sea cercano al pH del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los ácidos débiles o las bases débiles, por más de que estén en cantidad suficiente, van a ser buenos para todos los medios de pH. O sea que va a haber sustancias que sean buenos buffers a un determinado pH, pero que sean malos buffers en otro tipo de pH. Con lo cual, por ejemplo, si estamos hablando de un medio con pH 6, un buen buffer va a tener que estar oscilando entre 5 y 7, es decir, más menos 1 el valor del pH del medio. Ahora, cuando hablamos de pK, más específicamente pKa para un ácido o pKb para una base, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en este caso, del menos logaritmo de lo que se llama constante de disociación. Ka, es decir, constante de disociación ácida, o Kb, constante de disociación básica, que los mismos van a ser una medida cuantitativa para la fuerza que tenga ese ácido en una determinada solución, en donde a mayor pKa, la disociación de ese ácido va a ser menor, ya que recordemos que los ácidos y bases débiles se disociaban únicamente parcialmente, con lo cual, para el caso de ácidos que tengan un pKa cercano a 2 o menor, podríamos decir que esos son ácidos básicamente fuertes, ya que van a estar disociados casi del todo en una solución acuosa. En cambio, los ácidos y bases fuertes no van a tener una constante de disociación, ya que los mismos se disociaban por completo. Al Ka o Kb de una solución lo vamos a calcular como la multiplicación de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. En esta presente imagen vemos cómo es que reacciona el dióxido de carbono, siendo este uno de los ácidos volátiles más abundantes en la biología orgánica. Vemos que el mismo, como se ha visto en la rotación de sangre o de fisiología respiratoria, se une con las moléculas de agua formando ácido carbónico, proceso que es favorecido en ambos sentidos por la anhidrasa carbónica, y que dicho ácido, por definición y al estar en un medio acuoso, se va a disociar en bicarbonato, que sería nuestra base conjugada, y en protones, que vendría a ser nuestra carga ácida, ya que recordemos que el menos logaritmo de la concentración de protones determinaba el pH del medio. Con lo cual, volviendo a hacer mención del concepto de Ka, si quisiera calcular el Ka del ácido carbónico, tendría que hacer la concentración de bicarbonato por la concentración de protones dividida la concentración del ácido carbónico. De esa manera obtendría la constante de disociación de dicho ácido. Recordemos, como había dicho en la diapositiva anterior, que el organismo tiene una tendencia natural a la formación de ácido, principalmente ácidos volátiles, que va a ser el CO2, pero también va a haber ciertos ácidos fijos que se van a eliminar por la orina, tales como ácido sulfúrico proveniente del metabolismo de aminoácidos, el ácido fosfórico proveniente del metabolismo de lípidos, entre otros miles que produce el organismo todos los días. Con lo cual ya estamos introduciendo un concepto nuevo, que es el de que los ácidos volátiles se van a eliminar por vía pulmonar a través de la ventilación y que los ácidos fijos se van a eliminar en la orina por vía renal. Siguiendo un poco con el concepto de buffer, pasemos a ver cuáles son los buffers más importantes en el organismo. Los mismos van a ser la hemoglobina, que es el principal buffer intracelular para el caso de los eritrocitos en particular, y que son el elemento celular más abundante en la sangre, y que gracias a su pKa, que es de 7, que es cercano al valor de pH que tiene la sangre, que recordemos que oscilaba entre 7,35 y 7,42, lo cual lo hace un buen buffer y está en alta cantidad, y es gracias a los residuos de histidina de los aminoácidos que conforman a la hemoglobina. La desventaja, entre comillas, que tiene la hemoglobina es que se encuentra de forma intracelular, con lo cual la concentración de protones tendría que aumentar mucho en el plasma, posteriormente ingresar a la célula y recién ahí poder ser neutralizada. Con lo cual, el buffer más importante que tenemos a nivel sanguíneo, sin despreciar obviamente a la hemoglobina, va a ser el bicarbonato, ya que el mismo puede ser regulado por vía renal, lo cual da una grandísima ventaja, ya que la cantidad de hemoglobina que tenemos es fija, por así decirlo, y que el mismo se encuentra disuelto en el plasma, pudiendo actuar de forma inmediata, y también teniendo un pK cercano al pH de la sangre. En menor medida, las proteínas plasmáticas, siendo la albúmina la más importante, también va a poder funcionar como una solución buffer, pero la misma tiene un pKa que se aleja un poco del valor óptimo para un buffer, ya que oscila aproximadamente en los 8,5 de pKa, con lo cual, si bien ayuda, no es un buffer ideal. Finalmente, tenemos a los fosfatos, que también se encuentran en mucha medida dentro de la célula y algo en el plasma, pero cuya función como buffer va a tener mucha mayor relevancia a nivel de la orina, como veremos más adelante en la regulación del estado ácido-base a nivel renal. Ahora pasemos a ver cómo es que se calcula el pH de una solución buffer. Para ello vamos a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Les recomiendo enfáticamente que sepan cómo es la ecuación final, ya que la misma es muy evaluada. Recuerden que este tema también se vio en química del CBC y lo van a ver también en la materia de bioquímica humana. Hagamos todo el desglose de cómo llegamos a la ecuación de
Henderson-Hasselbalch, en función de esta reacción que es la disociación del ácido carbónico en protones y bicarbonato, que habíamos dicho que era una de las ecuaciones más abundantes en el organismo, ya que este ácido carbónico se formaba por la conjunción de agua y de dióxido de carbono. Habíamos dicho que la constante de disociación de un determinado ácido o una base se calculaba como la multiplicación de la concentración de los productos, en este caso protones y bicarbonato, sobre la concentración de reactivos, es decir, ácido carbónico. Si ahora hacemos un despeje matemático a esta reacción y despejamos la concentración de protones, vamos a tener que la concentración de protones va a ser igual al K de esa solución por el cociente entre la concentración de mi ácido y mi base. Ahora vamos a sustituir en forma directa a nuestro ácido por el dióxido de carbono, ya que sabemos que el ácido carbónico es un producto directo del dióxido de carbono y que la concentración de ambos es directamente proporcional la una de la otra, ya que el dióxido de carbono es un gas y medir la concentración de dicho gas resulta un poco engorroso y lo que se suele medir en sangre en realidad es la presión parcial de dióxido de carbono en función de lo que vimos en fisiología respiratoria con la ley de Henry, en donde sabemos que la presión parcial de un gas seco va a ser igual a su concentración cuando el mismo se encuentra disuelto, siempre y cuando sea un gas soluble. Podemos sustituir esta concentración de dióxido de carbono por la presión parcial de dióxido de carbono, que es lo que se mide en la gasometría en sangre, y la vamos a multiplicar por 0,03, que es ese factor de corrección en función de su solubilidad. Ahora, para hacer más o menos los números, pasemos a aplicar el menos logaritmo de cada uno de los términos de esta expresión matemática. Es decir, vamos a hacer el menos logaritmo de la concentración de protones, el menos logaritmo del K y el menos logaritmo del cociente entre mi presión parcial de dióxido de carbono y mi concentración de bicarbonato, lo cual nos queda como pH, ya que era el menos logaritmo de la concentración de protones, va a ser igual a mi pK, ya que el pK se calculaba como el menos logaritmo del K, menos el logaritmo de mi PCO2 sobre mi bicarbonato. Para pasar este logaritmo que se encuentra en negativo a positivo, lo que vamos a hacer es invertir mi relación, es decir, ahora vamos a pasar al numerador al bicarbonato y a mi denominador a mi presión parcial de dióxido de carbono, con lo cual se concluye esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que la misma nos dice que el pH va a ser directamente proporcional al pK de esa solución buffer más el logaritmo de la concentración de mi base sobre la concentración de mi ácido, en este caso bicarbonato sobre PCO2. Pasemos a definir un concepto breve que es el de principio isohídrico. El concepto es bastante sencillo. El mismo nos dice que cuando haya más de un ácido o una base débil que se encuentren todos en una solución, todos se van a encontrar en el mismo equilibrio químico, ya que todos van a estar compartiendo una característica en común que es el mismo pH del medio en el que se encuentran. Recordemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch que nos decía que el pH del medio iba a ser igual al pKa en el caso de que estuviéramos hablando de un ácido más el logaritmo de la concentración de mi base sobre la concentración de mi ácido. Con lo cual, matemáticamente, el principio isohídrico se va a expresar con la siguiente ecuación, siendo la cantidad de Ks la cantidad de ácidos o de bases que tengamos en ese medio, sabiendo que todos ellos comparten la misma concentración de protones. Con lo cual, por ejemplo, si se alterase la concentración de ácidos o de bases para cualquiera de estos tres términos, todas las otras reacciones químicas van a estar moviéndose en función de mantener un pH constante, es decir, una concentración de protones que sea igual para todos, ya que recordemos que este principio postulaba que todos mis ácidos y todas las bases débiles se encontraban en equilibrio. Para finalizar con todos estos conceptos introductorios, definamos lo que es una base buffer. Se le va a llamar base buffer a la suma de todas las bases débiles que se encuentran presentes en el plasma y que obviamente tengan capacidad de amortiguar los cambios de pH, es decir, únicamente vamos a contemplar aquellas que se encuentren en cantidad suficiente y que además tengan un pKa cercano al del plasma, pudiendo actuar como buenos buffers. A la base buffer del plasma la vamos a calcular como la sumatoria de todos los buffers presentes en la sangre, que van a ser esencialmente el buffer bicarbonato, el buffer fosfato, las proteínas del plasma, siendo la albúmina la más importante, y la hemoglobina, todas ellas expresadas en concentraciones, siendo el valor normal teórico de esta base buffer 50 miliequivalentes por litro. Con lo cual, si hay una alteración de la base buffer, vamos a estar en condiciones de decir cuál es el estado ácido-base de ese paciente. Y para saber el valor de la base buffer de un individuo, lo que tenemos que hacer es medir cuál es la base buffer real en ese organismo, es decir, tomar una muestra de sangre y sumar todas las concentraciones de bicarbonato, proteínas, hemoglobina y fosfatos, y a ello le vamos a restar lo que vendría a ser el valor teórico normal, es decir, estos 50 miliequivalentes litro. Si la diferencia entre la medición sanguínea y el valor teórico normal es de más menos 3 miliequivalentes litro, es decir, de aproximadamente 48 a 53 miliequivalentes litro, para hacer un redondeo, vamos a decir que o vamos a encontrarnos en exceso de base buffer, con lo cual decimos que el individuo se encuentra en una alcalosis metabólica, ya que como definiremos más adelante en las alcalosis metabólicas, lo que ocurre es una ganancia de bases en el organismo, o si esa base buffer se encuentra disminuida, ese individuo se va a encontrar en una acidosis metabólica, ya que las acidosis del tipo metabólicas se deben a pérdida de bases en el organismo. Más adelante veremos que las alteraciones del estado ácido-base del tipo respiratorias se van a deber a o ganancia de dióxido de carbono, con lo cual estaremos en acidosis respiratoria, o pérdida de dióxido de carbono, con lo cual estaremos en alcalosis respiratoria. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.